Costarricenses, ¿cómo están ustedes? En estos momentos existe una coyuntura importante en un país no muy lejano ni muy cercano. Ciertamente no es el extremo que tenemos de Nicaragua, que se está tornando en un país más a la Cuba de los años 60, o tal vez podríamos decir a los primeros días de la revolución bolchevique, o sin más ni más, a los extremos muy prontos del Khmer Rouge en Camboya. Sabemos que es un régimen bastante extraño el que está sucediendo en Nicaragua, sumamente desventajoso para un país más democrático como Costa Rica. Unos amigos míos están produciendo una obra que se llama Libertad, Libertad, y habla precisamente de esa carencia de ese atributo en ese país. Pero no vamos a hablar ahorita de Nicaragua. Hablemos de la coyuntura costarricense con el gobierno del señor Chávez. Pasemos revista un momento y nos vamos al Ecuador. Sabemos que en estos momentos el presidente Lasso es el primer demócrata en 14 o 16 años que ha tenido ese país de regímenes correístas, digamos, socialistas. Fue uno de los primeros de la América Latina actual. El pueblo estaba harto de no ver resultados con el socialismo, ni nunca los verá. Lasso se tiró como el primer demócrata para establecer un gobierno tipo Costa Rica, no alineado, y no le está yendo demasiado bien. Coyuntura parecida a la de Costa Rica, tal vez en parte sí, en parte no. Los costarricenses tenemos que preocuparnos de esta situación. No podemos contentarnos con recibir nuestro cheque mes a mes. Si estamos trabajando con el gobierno y si no estamos trabajando con el gobierno, la empresa privada, es todavía más preocupante para nosotros. Resulta que el presidente Lasso en Ecuador salió como un presidente minoritario, es decir, tiene pocos escaños en el Congreso. Eso no le ha permitido hacer muchas de sus políticas, por así decirlas, de derecha, porque el Congreso lo tiene en contra. Costarricenses, es un problema cuando tenemos un Congreso totalmente antagónico. Aquí los más antagónicos son los de Frente Amplio, que es la izquierda, y es una izquierda bastante, no sé si peligrosa, pero es bastante de ponerle cuidado, ¿no? Sin embargo, dado que el presidente Lasso no ha podido pasar muchas reformas por medio del Congreso, ha tenido que hacer muchas de ellas mediante decretos. Se hicieron unos decretos para recaudar más fondos para el gobierno y algunas otras. Lo importante acá es que precisamente, y el meollo del asunto es el Congreso. Pienso yo que personas y partidos en Costa Rica, por ejemplo, esperamos que haya una democracia más participativa y, por así decirlo, más de derecha que en el Ecuador. Resulta que ahí hay grupos minoritarios indígenas que son mayoritarios y de hecho le crearon una gran manifestación y muertos y protestas en Quito al presidente, porque en realidad muchos partidos y muchas etnias están tratando de crear, por así decirlo, una ciudad tribal, de lo cual no ha funcionado. Me decía un español que Latinoamérica funcionaba mejor en tiempos de España que luego que se independizó de ese país. Y en cierto aspecto lo creo. Había más orden
no había tanta volconazo. El caso es que vemos que en el Ecuador en estos momentos este gobierno se las está viendo bien difícil. Podemos observar otro congreso bastante agresivo, que es el de Perú. Pero Perú posee una etnia española de dinero que tiene más poder, de modo que tampoco permite que el pueblo destituya a la presidenta como ellos quieren, porque lo van a destituir, dice. Sin embargo, es un caso un poquito contrario al del Ecuador, porque aún en el Perú la derecha todavía domina y la izquierda se estableció en el poder, pero le han estado cerruchando el piso, no pueden hacer muchas cosas. En el Ecuador es un poco diferente, las etnias sí han podido tomar mucha fuerza y igual que en Bolivia y un poco tal vez en Chile ahora, ¿no? Y esas etnias son un poco extremistas, casi que se orienta un poco al socialismo en muchos aspectos, lo que está sucediendo en Colombia también, que acaban de poner unos políticos ahí, el nuevo gobernante Petro, de orientación izquierdista, ¿verdad? Aunque Petro se ha dado cuenta que no puede financiar muchos de sus proyectos si no le saca la plata a las industrias. Y ahí está el problema, ¿verdad? Y a la clase media. ¿Qué es lo que pretendía sacar el PAC? Costa Rica estaba en un proceso, una etapa de socialismo con el PAC durante estos 8 años. Quiéralo o no. Pero viendo la situación en Costa Rica y comparándola con el Ecuador, ¿qué va a pasar en el Ecuador? Sencillamente el correísmo va a regresar. Y regresar con un socialismo que sus nuevos amigotes, perdón la palabra, de América Latina, del sur, estamos hablando de presidente de Brasil, de Argentina, ahora de Chile, Bolivia, y al presidente de Perú no lo dejan hacer muchas cosas, y bueno, Venezuela y Colombia son gobiernos populistas de índole izquierdista, por así decirlo. Correa no logró mayor cosa en sus años y el pueblo estaba cansado. Pero vemos ahora algo importante para Costa Rica. Necesitamos que nuestros diputados no cometan los errores de Ecuador. Necesitamos que ayuden a llevar a cabo las nuevas opciones de este gobierno, que son muy buenas. Está cambiando muchas cosas. Los costarricenses estamos muy contentos. Yo voté por él, pero soy demócrata y siempre he simpatizado con el Partido de Liberación Nacional porque ha tenido una tendencia filosófica, bueno, social, medio, ¿verdad? Social, pero no es un extremo más capitalista como quisiera yo, como podría ser el caso de Feinsack, el diputado que está en el Congreso. Pero viéndolo bien, Costa Rica no se orienta a un antagonismo tan severo, aunque hemos visto algunos diputados, esta Barquero de Liberación Nacional es un extremista, pedir a los sindicatos y al pueblo que se tire a la calle en contra de don Rodrigo. Es algo un populismo que definitivamente el Partido de Liberación Nacional no debe permitir, no debe corromperse tanto. Señas de que está este partido en vías de extinción y lamentablemente, como dice Laura Chinchilla, esto va a crear un gran caos político, aunque por el momento con Rodrigo Chávez no lo está. Es un gran estadista del Banco Mundial y no tiene rabo que le majen, pero esperamos que este Congreso lo deje gobernar. Vemos en el Ecuador el problema que se está dando
con el Congreso en oposición y, como dice Correa, buscan sus propios intereses, proteger sus propias riquezas. He visto y tengo confianza en don Rodrigo Arias, que tiene ciertos proyectos. Yo confío en don Rodrigo, es un hombre ético y ve la ética del país. No sé los demás diputados liberacionistas, aunque esta diputada que dijo que de la hija de Álvarez de Santi, que borremos todo de cuenta nueva para todos, ¿verdad? Lo que le sirve es a Figueres para que no le revisen todo un montón de supuestas tortas y rabo y otro montón de gente, y eso no es correcto. Lamentablemente, Álvarez de Santi y la esposa son personas muy simpáticas, pensadores políticos, a pesar de que puede ser que los Raventós tengan las acciones y tengan el poder de la nación. Yo leo muchos artículos de ella y me parecen muy razonables. Y Álvarez de Santi me parece un político que no está muerto, la verdad, que no sé qué pasó con él, pero era muy brillante, es un empresario y me agrada porque los empresarios saben que el país hay que ponerlo a trabajar, ¿verdad? De modo que aprendamos la lección del Ecuador y la Asamblea Legislativa, por favor, no cometamos los errores de Ecuador. No queremos que el PAC vuelva al poder porque no hay respuestas. Y en el Ecuador lo que va a volver es el correísmo de vuelta, porque lo que quieren es probar que la derecha no sirve. Y lo que están haciendo es realmente dañando al país. Otro, como Colombia, 40% de pobreza extrema. No pueden satisfacer las necesidades, la capacidad para mejorar las medicinas, el estudio. No hay oportunidades en Colombia. Es un país muy crítico. Y Chile, pues es un país en confusión, un poquito más que Costa Rica. Costa Rica es más madura en cuanto políticamente porque no quiere ya la izquierda. Nosotros no queremos la izquierda. Estamos bien con la derecha y con que haya empresarios, inversión, ¿verdad?, en el país. Oremos para que este país tome su rumbo. Aquí con una obra mía antigua, de una iguana, es precolombina. Yo pinto por hobby, soy ingeniero civil y me gusta la matemática y la música, pero a veces se me ocurre pintar algunas cosas que muestran algo de nuestro país. Y como descendiente de la familia de Crablo Carrillo, Juan Rafael Mora y Juan Fernández, considero que es un momento en que uno debe de hablar. Y aquí en el país todavía se permite, porque no solo los poderosos pueden hablar y concientizar al pueblo. Oremos para que los diputados permitan pasar todos los proyectos que sean razonables del Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, que tiene bastante cola que le majen, porque ahora estamos pretendiendo, Costa Rica se ha vuelto la nueva Colombia, que exporta droga a Europa. Nos estamos dañando y es necesaria una nueva política ahora de leyes que el Poder Judicial tiene que reaccionar también. Capos, invasiones de lanchas, nos pasan la droga hasta por las narices. Eso no puede ser. El país no puede estar así tampoco. De esto hablaremos en otra ocasión, costarricenses. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta luego, pura vida.